Bueno, sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de APA Podcast. Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un placer para nosotros poder compartir junto a ustedes este tema importante que nos convoca en el día de la fecha. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Muy contento de poder compartir con ustedes una vez más. ¿Qué tema nos convoca hoy? Tiago tiene la culpa. Bueno, ese fue el pasado. Hoy vamos a hablar de otro tema, que esta vez no es acerca de que nadie tiene la culpa, pero que es un tema importante acerca de los rasgos de la personalidad de todos, que es la timidez. Así que no sé quién quiere arrancar hablando de qué es la timidez. ¿Qué es la timidez, Brandon? Yo iba a decir, te escuchamos, Alexis. Me puse tímido. Arranco yo. La timidez es una emoción. Pero antes de empezar a hablar acerca de qué es la timidez, me gustaría aclarar o diferenciar las emociones acerca de los sentimientos. Okay. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y son automáticas. Bien. En cambio, los sentimientos son la interpretación que nosotros hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Las emociones tienen como una intensidad mayor. Entonces, la timidez es una emoción que hace que las personas se sientan inseguras, nerviosas, cohibidas cuando están en relación a otras personas. Esa es como para mí la definición de timidez. O sea que la emoción acá es algo repentino, rápido, que viene a mí, que lo siento en el cuerpo, pero que pasa. Y el sentimiento es como ese segundo después, ese momento después casi inmediato, como lo que interpreto de esa emoción. Eso es. Perfecto. Me gustaría quedarme con esta parte de lo que yo interpreto de la emoción. Porque hay algo importante también, que las emociones hay emociones que son buenas y emociones que son malas. Sí. Las emociones son emociones. Son indicadores. Exactamente. Y son indicadores, pero también a mí me gusta como describirlos como que son emociones funcionales o disfuncionales. ¿Y esto qué sería? Como que una emoción me puede ser funcional para hacer algo, claro, o para otras cosas no. Si yo tengo que hablar algo con una persona para mediar una situación y estoy enojado, es una emoción que no me es funcional para eso. Para nada. Entonces, si yo estoy enojado, podría ir a entrenar, y para mí es una emoción que sirve como para entrenar y descargarme ahí. Entonces puede ser relacionado a eso, ¿no? Las emociones, volviendo al tema, para mí eso son funcionales o disfuncionales para hacer ciertas acciones. Y en este caso la timidez dijimos que es una emoción. Sí. Algo que veo quizás sobre la timidez, que también entiendo que muchas veces la timidez surge de cierto miedo a rechazo, quizás en mi caso, de esa emoción que sientes se basa en un miedo a qué puede pasar, qué pueden pensar o qué puedo hacer mal en esta situación. Y si a lo largo del tiempo no la utilizo para algo bueno, ya la digo, esta timidez ya la hago como costumbre en mí, pasa el tiempo y ya la hago parte de mi identidad. Por medio de un juicio, una forma de contarme una historia, como hablábamos hace un rato, la hago parte de mí y digo, ahora yo soy tímido. Y pasa a ser un rasgo de mi personalidad, pasa a ser algo que yo ya soy. Y ya pienso de base que voy a ser así siempre, o que en cada situación que puede estar, yo ya soy tímido y me va a pasar esto. Exactamente. La timidez es la emoción, y cuando yo sostengo esa emoción a lo largo del tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Exacto. O un rasgo de una personalidad. Entonces es importante esto que vos decías recién, Brandon, acerca de cuál es la historia que yo me cuento para poder sostener esta emoción durante tanto tiempo. Y que, bueno, esa sería como la raíz de la emoción, ¿no? Que se sostiene en base a juicios que nosotros tenemos adquiridos. Bueno, decíamos recién que una emoción es un indicador, ¿no? Entonces, la timidez como un indicador que puede causar en nosotros. Puede indicar un miedo al rechazo o al juicio de los demás, la falta de confianza en uno mismo, un deseo de evitar la incomodidad o el conflicto, ¿no? Evitar entrar en situaciones conflictivas o que alguien me diga algo. Y esto puede llevar a una personalidad quizás más reservada o incluso también reflexiva. Si la timidez impide
desarrollar relaciones sanas o cumplir el propósito de Dios, es importante trabajar en esa timidez. Porque muchas veces la timidez puede causar esto, ¿no? Que impedirnos trabajar o incluso cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes particularmente en qué parte yo veo que nos puede impedir cumplir el propósito de Dios? Hace unos podcasts atrás hablábamos que el propósito de Dios para mi vida, en general, universalmente, es por un lado conectarme con Dios, que por ese lado puedo decir, bueno, no me impide la timidez conectarme con Dios, pero lo segundo es dar. Claro. Es poder, por medio de ese yo conectarme con Dios, dar a otros desde su palabra, llevar a otros a que se conecten con Él, dar esta parte de dar, la timidez muchas veces puede limitarme. Esta parte de servir a Dios en la iglesia, servir en un grupo de amistad, compartir a otros la palabra de Dios, al sentir timidez o al ya decir, bueno, yo soy tímido, me limita este propósito. Y puede estar frenando algo que Dios quiere hacer por medio de mi vida. Puede querer impactar a muchos, pero por medio de decir yo soy tímido, estoy yo limitando. Claro. Estoy yo frenando lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿la timidez de dónde viene? O sea, es una emoción, a lo que voy es una emoción, no es una reacción, pero cuando yo digo que soy tímido, esto no estaba en el libreto, pero sí me genera esto de decir, che, ¿de dónde viene la timidez? O sea, ¿cómo? Pues yo fui tímido, ¿no? Pero es como, no sé si el entorno social me lleva o mi experiencia que yo viví me lleva a ser tímido. ¿Me llevó a ser tímido o yo soy tímido así de la nada? Bueno, según la psicología, te lo voy a dar en base a la psicología y en base a la Biblia. Según la psicología, puede ser por factores genéticos y temperamentales, puede ser por experiencias de crianza, por ejemplo, una educación estricta, ¿no? Que, no sé, moviste este vaso. No, ¿por qué moviste este vaso si estaba ahí, no? O sea, constantemente remarcando quizás cosas en la crianza o incluso la sobreprotección. Eso puede generar también timidez. Falta de habilidades sociales quizás que podemos ya tener adquiridas. O, bueno, esto que hablábamos, miedo al juicio o al rechazo social. Y en relación a la Biblia, quizás la Biblia no habla acerca de la timidez en sí, pero sí menciona la falta de confianza o el temor, ¿no? Que nos puede impedir, como decíamos hoy, cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes qué? Con lo que decís, quizás lo veo mucho en mi caso, yo era muy tímido, pero muy tímido, de hasta los 40, no, mentira. Hasta mi segundo hijo. Hasta los 15, 16, fácil, incluso 18 años, era bastante tímido, me costaba mucho en entornos sociales hablar. Y en mi caso yo quería hacerlo, pero me costaba, sentía miedo. Y cuando veo mi crianza, así, bueno, saben que vengo de la separación de mis padres a los 2 años. Sumado a eso, nos apartamos de Dios, nos apartamos de la iglesia y viví una crianza un poco bastante estructurada, decir, no hagas esto, no hagas esto. Y ya tenía miedo a que me reten o miedo a que me digan algo. Y ese miedo se llevó a las relaciones sociales, a que con amigos o con compañeros tenía miedo de acercarme a hablar porque ya ese miedo de base estaba. Entonces, como que la timidez partía de ahí, bueno, gracias a Dios, ya en el camino de Dios, muchas cosas me fueron llevando a ir rompiendo, a ir venciendo esa timidez. Ok. ¿Y qué me quiere indicar a mí la timidez? O sea, ¿qué nos indica la timidez? ¿Para qué nos sirve? Bueno, lo hablábamos recién a eso. Lo acabamos de mencionar. Que la timidez nos indica eso. Que un miedo al rechazo, juicio a los demás, falta de confianza en uno mismo. Y lo que decía Brandon recién. O sea, evitar la incomodidad. Creo que evitar también el conflicto. Si bien de base tenemos cierta versión de conflicto, como que evitamos el chocar y confrontar con aquellas cosas que nos pueden poner en situaciones incómodas. Esa versión de conflicto en la timidez es como un poco más grande. Como que hasta ya hablar con alguien, siento que puede darme como ponernos en una situación incómoda y que quiero evitar, que no quiero pasar, que no quiero volver a sentir ese miedo, esa molestia. Entonces, antes de confrontarlo, prefiero evitarlo. Y en ciertas situaciones quizás lo malo es que me limite en muchas cosas. Claro. Pero esto de evitar confrontar o
o esta parte de evitar me suena más no sé si es una persona tímida o una persona introvertida, porque es como que están medios relacionados, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre ser tímido e introvertido? Bueno, la introversión es un rasgo de la personalidad que implica encontrar energía en la soledad y preferir interacciones más profundas en lugar de estar con grandes grupos, ¿no? Con mucha gente. Preferís estar solo o con un grupo reducido de personas. Y en cambio la timidez es el miedo o la ansiedad a interactuar con los demás, lo que puede causar aislamiento o evitar ciertas situaciones, ¿no? Como esta que hablábamos recién de que se genera algún tipo de conflicto. Entonces la persona que es introvertida encuentra, como viste que vos decís, algunas personas hoy está más de moda decir, se me acabó la batería social. Yo recargo las baterías estando solo, ¿viste? Bueno, es una persona que quizás es más introvertida, pero el tímido en cambio tiene miedo o ansiedad a una situación en específico. Ok, entonces la persona introvertida se puede decir que elige estar sola. O sea, es una persona que puede manejar la situación. Claro. Claro. En cambio, el tímido es una persona que capaz que no la puede manejar, sino que al tener esa ansiedad o ese miedo, sufre lo que le está pasando. Bueno, un introvertido no necesariamente es tímido y un tímido no necesariamente es introvertido. Puede ser ambos, pero no necesariamente por ser tímido soy introvertido o por ser introvertido soy tímido, como vos decís. Puede elegir o decidir, ¿no? Y lo que tiene la timidez es que muchas veces sucede, y vuelvo a mi caso, me sucedía que yo deseaba decir qué ganas de poder hablar, comunicar, pero había algo que me frenaba. Esa timidez me hacía como volver acá adentro y no lo hagas. No, y ese miedo te termina frenando. Bueno, a mí también me pasaba. Bueno, ahora capaz que ustedes me ven y soy re cara No te dura. creo nada. No me crees nada. Pero me pasó. ¿Sí? Porque quizás en nuestra crianza crecimos y quizás al consultar cosas con papá o con mamá en algunas cosas, quizás nos encontramos con un muro, ¿viste? Un shout out para nuestros padres. Claro, Dios les bendiga, papá, los amamos. Pero bueno, en mí generaban esas cosas, ¿viste? De decir, le voy a preguntar, no sé, me saqué un 9 en matemática, ¿viste? Bueno, pero ¿y en esta? ¿Qué te pasó con esta, viste? Entonces, no te voy a querer contar más nada. Y te encontrás ante esas situaciones a veces que vos decís, bueno, te va afectando negativamente en decir, bueno, en no querer expresarte, que te dé miedo el expresarte, contar lo que te pasa ante esto, ante el juicio. Y esto es algo que pasa mucho en la iglesia también. Muy pocas personas en la iglesia hablan con su pastor. Muy pocas personas van a consejería y quizás en muchas personas está este juicio, justamente, de decir, ¿y si voy el pastor me va a retar? Si voy el pastor me va a decir que lo que estoy haciendo está todo re mal y me va... ¿Por qué? Porque tenemos un juicio adquirido acerca de esto, ¿no? Y puede ser que quizás al escuchar esto alguno pueda darse cuenta y decir, che, entonces... ¿Qué es un juicio? Bueno, un juicio es algo que nosotros tenemos en base a algún pensamiento, en base a, no sé, yo digo, bueno, Brandon es una persona extrovertida y quizás es algo que yo pienso, yo lo formulé en base a Brandon y Brandon capaz que nada que ver, no es una persona extrovertida. Es la historia que yo me cuento de un hecho que sucede. Entonces, Exactamente. O la historia que me cuenta incluso una persona, como dice Alexis. claro. Es algo, puede ser algo real o algo ficticio. Y lo importante, pregunto esto porque para mí es importante, Sí. en todo lo que nosotros estamos hablando, es como que la timidez se sostiene en base a la historia que yo me empiezo a repetir y que me empiezo a contar. O sea, y esa historia es mi pensamiento. Y la importancia de poder detectar ese pensamiento, ¿no? Como para poder cambiarlo o en realidad, ¿cómo sale la palabra ahora? Sería desafiarlo, ¿no? Si realmente es así o no es así. Confrontar ese pensamiento, Exacto, confrontar ese pensamiento. O sea, y
que capaz que y si hubiera sido, o si capaz que pasa esto, y como todas esas historias o esa narrativa que nosotros nos traemos y nos hacen evitar hacer cosas. Bueno, la timidez, en este caso, es una emoción que está sostenida en base a miedo y a vergüenza. Ahí va. Es una emoción sostenida en base a miedo y a vergüenza. Y tengo acá, bueno, son parecidos, ¿no? La timidez y la vergüenza, pero decíamos que la timidez es un rasgo de la personalidad, es una emoción, y la vergüenza es una emoción que surge cuando sentimos que hicimos algo incorrecto o cuando creemos que los demás nos están juzgando negativamente, ¿no? Claro. Lo que decíamos recién. Es Eso, un sentimiento. La ese, vergüenza claro. es un sentimiento. Es como ese título o esa reacción que yo tengo a la emoción. Claro. Y cómo yo veo esa emoción. Bueno, ¿qué causa la vergüenza en nosotros? Aparece cuando sentimos que fallamos, cometimos un error o nos exponemos a la crítica, ¿no? Eso nos genera esa vergüenza. La timidez quizás puede ser constante y forma parte de la personalidad, pero la vergüenza es temporal y suele desaparecer cuando la situación pasa. Claro. Lo que me llama la atención de estas dos cosas, tanto la timidez y la vergüenza, es cómo son las emociones que esconden detrás, ¿no? Porque la vergüenza es como ese deshonor, desgracia o la condenación, todas esas cosas que nos hacen sentir mal y que todo te hace sentir miedo o inseguridades, y como todo lo va llevando o a la ansiedad. La timidez te lleva como a tener ansiedad, y la vergüenza es como que te puede llevar a la depresión, ¿no? Claro. O a una tristeza profunda. Bueno, la timidez puede hacer que una persona evite el contacto social o que tenga dificultades para poder expresarse, pero la vergüenza puede llevar a la persona a esconderse, justificarse o incluso tratar de corregir el error para recuperar la imagen ante los demás. Claro. Wow, y noto que la vergüenza por este lado lo vemos siempre como hacia afuera, como por un factor externo, Claro. hacia los demás, o que puede pasar o algo que pasó y me hizo sentir vergüenza, pero afuera de mí. En cambio, la timidez como que puede estar pasando todo acá adentro. Claro. Si bien la vergüenza puede ser algo real o imaginario que pasa afuera, en la timidez está todo un proceso más interno. Claro. Y tengo una pregunta, o sea, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, la timidez? ¿Es un pecado ser tímido? ¿Qué pregunta? ¿Es un pecado la timidez? Bueno, para mí la Biblia no, o sea, como les decía recién, la Biblia no habla directamente en algún versículo que dice no seas tímido o directamente acerca de la timidez. Ni tampoco dice que es un pecado, pero sí advierte sobre el miedo excesivo y la inseguridad que nos paralizan. Dios nos llama a confiar en Él y actuar con valentía. Dice 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bueno, en otra versión dice un espíritu de cobardía, ¿no? Sino, bueno, lo mismo, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si la timidez nos impide obedecer a Dios o compartir nuestra fe, puede convertirse en un obstáculo espiritual. Entonces, no necesariamente ser tímido es un pecado, pero si está impidiendo que cumpla mi propósito, si me está impidiendo crecer espiritualmente y si me está impidiendo obedecer a Dios, el pecado es la desobediencia que es producido por la timidez. Totalmente. Tu voz tiene un propósito, no lo silencies por miedo. Esa voz que Dios te dio, ese hablar a otros, ese dar que hablábamos de lo que tenemos de Dios, tiene un propósito en Él. Puede hacer que muchos lleguen a conocerlo, puede ser de bendición para mucha gente. No lo frenes por miedo, no lo frenemos más por ese que van a pensar, que van a decir, y si me equivoco, y si sale mal, seguimos, porque así es la vida, pero tenemos a veces tanto miedo que nos frenamos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amigo, el mío es alto tema para un podcast. O sea, creo que Anotado. va a ser Anotado para el el que viene. y algo del miedo que cuando yo pasé por esta etapa de sentir miedo o de ser tímido también, es que el miedo nunca habita, o sea, habita en el presente, sino nosotros a lo único que le tenemos miedo es a lo que no conocemos. Claro. O sea, y eso es re loco porque son todos nuestros pensamientos o nuestras ideas de las cosas que van a suceder. Y
El diablo es el padre de toda mentira y el miedo viene de ahí. Pero bueno, no vamos a hablar del miedo ahora. Cambiaba el título. Pero sí quería mencionarlo, como para que quede ahí. No sé si quieren agregar algo más acerca del miedo. No, lo dejamos para el Lo dejamos podcast. para el Ok. próximo. Esto es importante, esto que decías vos, Ale, acerca de la timidez. ¿Cómo afecta la timidez a mi relación con Dios? O sea, ¿cómo es eso? ¿En qué puede afectar? Bueno, afecta en una dificulta las relaciones personales y puede llevarte a la soledad. Limita también oportunidades, en nuestro caso, ¿no? Que congregamos, vamos a la iglesia, en el ministerio y también incluso en la vida, ¿no? En lo cotidiano, laboralmente, espiritualmente, también en un crecimiento que podamos tener, porque nos impide el preguntar, el poder ser edificados. El crecimiento. El crecimiento puede generar ansiedad o baja autoestima también, y nos hace dudar incluso del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Dios tendrá un propósito para mi vida? Claro. Bueno, y todo esto es porque quizás no podemos hablar, somos tímidos. Nos impide en el crecimiento esto. Es decir, ¿será que algo Dios puede hacer conmigo? Porque soy tan tímido que me da, esta ansiedad, ¿no? El poder desarrollar quizás lo que Dios tiene para mí, como decía, hablando del dar. O esto que vos decías recién acerca de sentirse insuficiente, ¿no? O decir que no soy digno y esas cosas que son pensamientos que vienen a través de esa emoción. Claro. Bueno, esos pensamientos siguen alimentando más esa emoción y sigo diciendo, soy tímido, ya hice parte de mi identidad. Claro. Bueno, con Dios puede impedirnos acercarnos a Él con confianza. Por ejemplo, en la oración o en el servicio. Y con los demás puede dificultar el compartir el evangelio, servir en la iglesia o incluso desarrollar una relación sana, ¿no? Lo más básico, formar una familia. Wow. Fíjate cuántas cosas pueden estar causando o afectando esto que es la timidez. Recordemos que, para cerrar quizás esa parte, en el camino de Dios el más espiritual no es quien se encierra en una montaña solo a orar y ese es el que está más espiritual. Dios nos llamó a vivir en comunidad, a compartir con otros. Y puede que la timidez esté limitando esa parte de mi propósito. Y quizás puedo encerrarme, orar, buscar de Dios bien, pero esta otra parte es súper importante, esta otra parte es mega importante. Y no puedo evitarla y hacer que todo está bien, o ignorarla y hacer que todo está bien porque no está todo bien. Pero se puede hacer algo. Claro, a eso justo era lo que iba a ir, o sea, cómo la timidez nos puede impedir a nosotros cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Bueno, ahí es cuando entra el miedo, ¿no? O sea, porque decíamos hoy esto, que la timidez está sostenida por emociones de miedo y vergüenza, por estos sentimientos de miedo y vergüenza. Entonces, sí, si nos paraliza la timidez, nos está impidiendo cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero, sin embargo, Dios nos da herramientas para poder superar el miedo y cumplir su propósito. Ahora, hay personajes bíblicos que lucharon contra esto. Y podemos encontrar miles. Bueno, no sé si miles, Nombrame pero muchos, como Moisés, Jeremías, Gedeón, como Alexis, Brandon, Leandro. ¿Sabés qué? La palabra habla sobre, en el libro de Éxodo, capítulo 4, también capítulo 6 sobre Moisés, y hay algo muy interesante, y creo que podemos aprender eso. Leo una traducción viviente de Éxodo 4:10 que dice así en el nombre de Jesús. Pero Moisés rogó al Señor y dijo, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora, ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Dice algo muy claro, dice, por un lado yo estaré contigo cuando hables y por otro te voy a enseñar lo que tenés que decir. Y me gusta esto, que podemos aprender ciertos principios que nos marca la palabra sobre cómo vencer estos miedos, sobre cómo vencer la timidez, porque él tenía miedo, él dice, yo no tengo palabra, ¿quién soy yo para ir al faraón ahora y poder hablar?
Pero Dios le dice dos cosas muy claras. Primero, voy yo con vos. Claro. Esa es la mayor certeza. Si Dios está con nosotros, ya no entra quién contra nosotros. No es quienes seamos nosotros, es quien está con nosotros. Y cuando tenemos esa seguridad en la palabra, podemos ir y hablar, porque otra vez, no somos nosotros, es Dios. Y lo segundo dice, no solo eso, no solo te acompaño, que prácticamente te acompaño de Dios, no es voy atrás tuyo, es voy delante tuyo marcándote el camino, sino que además de eso, pongo palabra en tu boca. Vos abrí la boca, yo la voy a llenar. Wow, qué tremendo. Bueno, y Jeremías también pasó una situación similar. Lo llamó el Señor y él dijo, Señor, pero soy un niño. Y Dios le dice esto, ¿no? En Jeremías 1, versículos 6 al 8 dice, Jeremías se sintió demasiado joven e incapaz, pero Dios le dijo, no digas soy un niño, porque yo estaré contigo. Y qué tremendo es cómo ahora no me doy cuenta de esto, cómo se linkea este sentimiento de soledad también un poco a la timidez, ¿no? Porque viste que cuando Dios habla acerca de esto es, bueno, vos no tengas miedo, porque yo voy a estar con vos. O incluso Gedeón se consideraba débil, pero Dios lo llamó un hombre valiente, ¿no? Y bueno, tremenda, yo le recomiendo la historia de Gedeón, Jueces capítulo 6 en adelante, tremenda. Tarea para la semana. Tarea para la semana en casa. Pero bueno, Dios usó a estas personas a pesar de su timidez. Amén. Como vos decías recién a Moisés, tremendo, y pudo liberar al pueblo de la esclavitud después de 400 años. Entonces, en base a esto que estás contando, ¿cómo puedo yo superar la timidez con la ayuda de Dios? Ok. Bueno, yo tengo anotados acá 5 pasos. O 5 indicadores que nos sirven para poder entender esto, ¿no? Y superarlo. Número 1 es recordar que Dios está con nosotros. Como se lo dijo a Moisés, como se lo dijo a Jeremías, como se lo indicó también a Gedeón. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Número 2, confiar en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hechos 4:31 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Me gusta ese agregado final, ¿viste? Con valor, con valentía. Y eso es lo que causa el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, podemos vencer la timidez. Número 3, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Número 4, tomar pequeños pasos de fe. Hablar con alguien nuevo en la iglesia, leer un versículo en el grupo de amistad, compartir un versículo en el devocional familiar, participar en algún ministerio, quizás puede ser la proyección, no necesariamente tiene que ser alguno que te incita a hablar, ¿no? O en el sonido. Y número 5, orar y pedir a Dios valentía. Es muy importante el poder reconocerlo, renunciarlo y poder buscar esa restauración por medio de la oración y adquirir herramientas. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Wow. Amén. Así que para mí serían esos 5 pasos para poder vencer la timidez. ¿Sabes qué? Creo que muchos de estos pasos los hacemos de manera inconsciente muchas veces. Cuando tenemos una relación con Dios y buscamos día a día su presencia y oramos por estas cosas, de manera inconsciente varios de estos pasos ya los estamos aplicando. Quizás en tu vida varios de estos pasos ya los estás aplicando. Y algo que noto quizás en mi testimonio con la timidez es que lo que yo sí hacía de manera consciente era el paso 4. Yo sabía que tenía miedo, pero buscaba vencer esos pequeños miedos, esas pequeñas cosas. Y lo que me llevó creo que a los 13 ya empezar a una enseñanza, estábamos en un penal de mujeres, en una prisión, y fuimos con los jóvenes, con la iglesia y poder compartir en ese lugar y ahí ir venciendo cosas pequeñas, como asumir una enseñanza de grupo de amistad, después una prédica en un culto de niños y va como creciendo y cosas que me dan miedo. Y tengo que decirte, no
no es que a veces son cosas que decimos son pequeñas, pero en el momento, Dios mío. Yo me acuerdo cuando prediqué en un culto de niños, tenía ganas de vomitar, de lanzar, me temblaba el cuerpo antes de pasar adelante. Y era algo de niños, era algo sencillo, pero antes de pasar adelante, creo que tenía 15 años más o menos, salgo afuera y estaba el copastor de esa iglesia y oró por mí todo para poder pasar adelante, porque en el momento pasamos un momento de ansiedad, pasamos un miedo, pero cuando vencemos ese miedo, cuando a pesar de tener el miedo damos el paso y hacemos las cosas, es cuando vemos ese crecimiento. Porque reitero, hay cosas que inconscientemente que no las vemos y las estamos haciendo, como es el orar, como es el aferrarnos a sus promesas, como es el tener su Espíritu Santo, pero esta parte consciente también nos lleva a enfrentar, nos lleva a dar el paso con fe. Y que es muy importante y podemos hacerlo y tenemos que hacerlo si queremos vencer esos miedos, vencer esa timidez. Y que cuando podemos vencerlo podemos dar frutos. Hoy que estés acá, amigo, es un fruto de haber vencido esa timidez. Amén, wow. Amén, gloria a Dios por eso. No sé si te lo habías puesto a pensar. No me di cuenta hasta recién. Pero fíjate cómo hasta de eso que pudiste vencer en Dios, hoy podés estar dando fruto de quizás en tu ministerio, porque para que los que no saben, es ministro de nuestra asamblea, es presidente distrital del distrito este. Tiene muchísimos líderes de iglesias a cargo, se planta, predica, y estamos acá en un podcast que, bueno, estamos nosotros acá enfrente de una cámara, pero ustedes están del otro lado. Así que para mí, amigos, es glorioso, es la obra de Dios manifestada en tu vida. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, tenemos la certeza que el destino, que lo que Dios va a ser algo tremendo. Por eso Dios nos manda esto, ¿no? A reemplazar el temor con fe. Totalmente, amén. Entonces, cuando yo dejo de sentir timidez, ¿qué empiezo a sentir? Fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Esa esperanza es lo que va a Certeza. venir. Certeza. Te quita la inseguridad que te da la timidez de no saber con lo que te vas a enfrentar. Te hace avanzar seguro, das un paso más firme, más sólido. Y te animo a tomarlo, te animo a seguirlo, porque otra vez, el destino que Dios tiene con tu vida es un destino bueno, es un propósito bueno. Pero implica de que nosotros también aceptemos ese llamado, sigamos ese propósito, tomemos ese camino de vencer los miedos y aferrarnos a la palabra de Dios. Por eso también es quitar de nuestros pensamientos la fe negativa, ¿no? De estas cosas negativas que nos van sucediendo. Porque nosotros podemos tener una fe positiva o una fe negativa. Me mataste con eso, ¿cómo sería? Por ejemplo, si estoy pensando todo el día, no, mañana me va a ir mal, se me va a romper el auto. Viste que hay personas que tienen ese pensamiento pesimista, esa fe negativa. Y dice la palabra de Dios, lo que temí me aconteció. ¿No? Pero me llama la atención, fíjate qué tremendo que es David en Salmo 56:3 dice, en el día que yo temo, confío. Cómo la confianza viene a romper con el temor, cómo la confianza viene a romper con la timidez. Y esa confianza no es en mí mismo. Esa confianza no es en lo que yo pueda ofrecer, en mis conocimientos o en lo que yo tengo adquirido. Esa confianza está en Dios. Entonces, actuar con valentía aunque sientas miedo, aunque te dé inseguridad la respuesta que te vas a enfrentar. Y otro punto muy importante es rodearte con personas que te edifiquen. Amén. Porque decíamos hoy de que, en la psicología se dice de que también puede ser forjado esta timidez en base a la crianza. Si nosotros crecemos en un medio ambiente rodeado de esto, ¿no? De sobreprotección, de todas estas cuestiones, esto puede causar en nosotros que vivamos de esto y que creamos que esta es nuestra realidad. Pero si nosotros empezamos a relacionarnos con personas que son espirituales, que pueden edificarnos, esto puede causar también de que cambie nuestra personalidad. Amén. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Wow. Amén. Wow, como dice yo el Señor lo afirmo, ¿no? Es como cuando haces un contrato y al final está la firma, ¿viste? De Dios ahí, mira, acá está. Esto es lo que yo pienso Esto es lo para que vos. yo pienso. O sea, y vos tenés esa fe negativa.
Mm. Muy buena esa, ¿eh? Por eso no es necesario esperar que el miedo desaparezca para actuar. La confianza en Dios te va a permitir moverte a pesar del temor. El miedo no se va a ir, el temor no se va a ir, pero la confianza en Dios te va a permitir moverte aunque tengas temor. La acción mata al miedo. Exactamente. Entonces, la timidez se puede vencer con fe, con oración, con renovación de la mente y con confianza que Dios está conmigo, como decía Brandon hoy. La clave es dar pasos con valentía, con la seguridad que Dios está conmigo y que Él me fortalece a pesar del miedo. Amén. 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 Wow. Qué palabra y qué importante la fe en todo este proceso. Qué importante la fe que incluso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te animo, como alguien que ha tenido timidez, te animo a, si es algo que querés vencer. Porque me pasaba a mí, yo no quería sentirme así, no quería quedarme quieto, no quería frenar lo que Dios tenía para mi vida. Pero esa timidez me frenaba. Te animo a tomar el compromiso de decir, Dios, te pido me ayudes. Quiero confiar en tus verdades y dejar de escuchar las mentiras que quiere sembrar el enemigo. Tengo tu Espíritu Santo, tengo tus promesas, tengo estas herramientas, úsalas. Porque en nuestras manos está esa responsabilidad y también el poder de hacer algo. Ese poder Dios lo puso en tus manos, lo puso en las mías, por medio de su palabra y las herramientas que Él nos da. Toma ese paso y empezá a vencer, a vencer, a vencer, para poder llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y que si estás atravesando alguna de estas situaciones y quizás en algo te ayudó este podcast, quizás no pudimos tocar todos los puntos porque, bueno, es muy acortado el tiempo, ¿no? Pero si en algo te ha ayudado este podcast quizás a entender, a comprender, o decís, no sabía que era una persona tímida, mirá cómo cambió la perspectiva. Bueno, el reconocerlo es el primer paso. Y si no, te invitamos a mirar los podcasts anteriores que hablamos acerca de esos temas. Pero bueno, ánimo, fe y valentía es lo que necesitamos. Dios llamó a otra persona que se llamaba Josué. Le dijo Dios 3 veces lo mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y este es el primer paso que necesitamos, es el de la confianza en Él. Si Dios está con nosotros. Y en contra de nosotros. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Yo creo que, como para cerrar, no sé si quieren agregar algo. Yo ya tengo el saludo final. Ok, dale nomás. Sin más, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga grandemente. Y no olvides que Dios te ama. Gracias por acompañarnos hasta este entonces. Dios les bendiga. Te bendiga.